Llena el mundo hoy de tu gloria, decía el último himno. Y la verdad es que eso es lo que quisiéramos ver el mundo lleno de la gloria de Dios, pero el hombre ha querido otra cosa, ha desechado al Señor de la gloria, ha tomado su palabra como un libro antiguo, viejo, sin trascendencia, sin pertinencia a los tiempos, ha dado vuelta la espalda a Dios y ha ignorado su realidad, su presencia en medio nuestro. Y por eso es que se transforma en caos todo aquello donde el Señor no está presente y nosotros hemos sido testigos con mucha tristeza en nuestro corazón de lo que está ocurriendo en nuestro país, de toda la manipulación ideológica que hay detrás y de las consecuencias de esa manipulación, la destrucción casi sistemática de muchas cosas que son tan buenas y tan necesarias para nosotros. Vivimos en tiempos difíciles y por eso necesitamos ir a la palabra de Dios para que ella nos ilumine, nos guíe, nos conduzca, sacuda también nuestras conciencias, aún en nosotros como creyentes, para poder reaccionar frente a lo que está sucediendo, pero reaccionar desde la perspectiva de las Escrituras. El apóstol Pablo va a escribir una carta o comienza a escribir una carta que tiene como eje principal el Evangelio del Señor Jesucristo y la justicia que trae ese Evangelio. Esa es la tesis en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo presenta su tesis, la deja ahí y luego explica la razón, la importancia, la preponderancia del Evangelio en medio de la situación real del corazón del hombre. Hemos dicho muchas veces desde acá y vamos a seguir repitiendo lo mismo, el problema no son las circunstancias, el problema no son las instituciones de tipo político o sociales, sino el problema es el corazón del hombre. Porque todas estas instituciones y estas estructuras sociales son constituidas por seres humanos y cuando el corazón del ser humano no ha sido regenerado, sino que vive de acuerdo a su propia perspectiva, entonces el resultado evidentemente no es bueno. Una vez que el apóstol Pablo dice esto es lo que yo voy a enseñar, este es el propósito que tengo para poder enseñarles a ustedes cuál es el Evangelio y el contenido esencial del mismo, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Noten el contraste entre el versículo 17 y el versículo 18, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero ahora en el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Justicia e ira. Salvación, condenación. Las dos cosas están una al lado de la otra. Las dos verdades que la Biblia presenta están una al lado de la otra. Y esto es evidente y es notorio la razón por la cual Pablo coloca estos versículos aquí, hasta el capítulo 3, versículo 19. El apóstol Pablo, al versículo 20, en realidad el apóstol Pablo hace una relación de hechos para mostrar cuál es el corazón del hombre, cuál es el gran problema por el cual está condenado, está bajo la ira de Dios. No solo lo estará en la eternidad si no se arrepiente, sino lo está hoy por causa de que la ira de Dios se revela presente hoy contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo que el apóstol Pablo va a hacer entonces, después de presentar esta segunda verdad, que la ira de Dios se revela, va a mostrar las razones por las cuales la ira de Dios se revela. Y las razones por las cuales la ira de Dios se revela son también las razones por las cuales se necesita urgentemente el Evangelio. Fíjense cuál es la fuente de la ira allí. Porque la ira de Dios. Esa es la causa, el origen de la ira. ¿De dónde es la ira? De Dios.
Y esto es mucho para decir, porque obviamente no se trata de un enojo momentáneo, circunstancial de nosotros debido a nuestras pasiones, que cuando somos ofendidos reaccionamos inmediatamente con un enojo circunstancial, como estas personas que salieron el otro día y siguen saliendo a destruir todo lo que pillan a su paso, no importa que sea, disfrutan destruyendo todas las cosas. No, no se trata de esa ira. Esa ira no es nada en comparación a la ira de Dios. Es la ira de Dios. La fuente de esta ira que menciona el apóstol Pablo es la ira de Dios. Ahora, fíjense como también el Evangelio, la fuente es el Señor. Y uno puede decir cómo Dios puede dar buenas noticias, pero también dar malas noticias, diciendo que su ira está hoy revelándose por la impiedad e injusticia de los hombres. La fuente es la ira de Dios. El tiempo en el que esta ira se manifiesta es presente, se revela. No dice se revelará, hablando del juicio final, sino se dice se revela en el tiempo presente. Ahora se está revelando. Y más adelante vamos a ver cómo en 3 ocasiones dice ahí el texto bíblico que la ira de Dios se revela, aunque no lo dice literalmente, sino que está diciendo que Dios los entregó. Y esa es una forma de decir que la ira de Dios se está revelando en tiempo presente. Es la ira de un Dios ofendido en su santidad. Es la ira de un Dios que ha sido pasado a llevar. Es la ira de un Dios al cual el hombre le ha dado la espalda. Es la ira de un Dios que creó todas las cosas para un propósito glorioso y que el hombre ha destruido en un sentido, ¿cierto?, presente, aunque todo estaba bajo la soberanía de Dios. Sin embargo, es un Dios al cual el hombre le ha dicho, no queremos que tú reines sobre nosotros. Se está revelando hoy. ¿Desde dónde? Dice, desde el cielo. ¿Cuál es la razón por la cual se revela? La impiedad e injusticia de los hombres. Impiedad respecto a Dios, no queremos saber nada contigo. E injusticia respecto a la forma en que vivimos entre los hombres. Por eso es que es absurdo cuando la gente piensa que un cambio de una estructura social o política va a cambiar la situación que vivimos. Ahora va a haber justicia. Si el pueblo, ese término se está usando mucho en el día de hoy, si el pueblo dice cómo deben ser las cosas, entonces las cosas van a ser correctas. Mentira. Porque el pueblo es impío. Y porque el pueblo es injusto, en consecuencia, porque es impío, es injusto también. Miren, el contraste entre los 12 mandamientos que sintetizan los 10 mandamientos, ¿recuerdan? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el hombre dijo, no, impiedad. Eso es lo que yo hago. Y a tu prójimo como a ti mismo. No, injusticia, eso es lo que yo manifiesto. ¿Ven que esta es una ofensa directa contra Dios? Y entonces Dios no se puede quedar así como si nada ha pasado. Es lo mismo que nosotros pensáramos que se mete un ladrón en la casa nuestra, hace un desastre terrible, mata a las personas, a algunas de nuestros familiares más queridos, y luego el juez lo encuentra y nosotros le decimos, bueno, no importa, vete, tranquilo, no hay problema. ¿Qué sentiríamos en nuestro corazón? Es totalmente injusto. Debe hacerse justicia y eso es lo que dice aquí que Dios está haciendo en el tiempo presente. Impiedad e injusticia de los hombres. ¿Y qué hacen con eso? Detienen con injusticia la verdad de Dios. Y entonces dice, estas son las razones por las cuales el hombre ha detenido con injusticia e impiedad la verdad de Dios. Y estas son también las razones por las cuales Dios tiene que actuar manifestando su ira. Versículo 19, porque tenían un conocimiento claro de Dios, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La última frase es reveladora. El hombre no tiene ninguna excusa.
El apóstol Pablo dice, el hombre puede contemplar a la existencia y la realidad y la presencia de Dios a través de lo que ve. Todos pueden apreciar lo que es la misma creación. Y entonces darse cuenta que eso no puede haber llegado aquí como un accidente, como dice la teoría de la evolución. Por miles de millones de años, de pronto se formó algo tan bello y tan extraordinario como lo que nosotros vemos constantemente. Pablo dice, no, allí es donde se reveló este Dios, invisible. Se hizo visible a través de su creación, a través de su obra maestra. Por tanto, ningún hombre tiene excusa delante de ese Dios. En otras palabras, Dios se reveló, Dios hizo su parte. Dios se manifestó, Dios se dio a conocer. Como dice el Salmo 19, ¿cierto? Dios se mostró al hombre, su eterno poder y deidad. Pero ¿qué hizo el hombre respecto de Dios? Y esta es lo primero que es evidente aquí en el texto bíblico y tiene que ver con la rebelión del hombre contra Dios. El gran problema del hombre es primeramente teológico. Pues habiendo conocido a Dios. Y no puedo dejar de pensar en la Torre de Babel, porque allí dice que ellos dijeron, hagámonos un nombre, construyamos una ciudad por si fuéramos esparcidos. ¿Y por qué dicen por si fuéramos esparcidos, como vimos en la mañana? Porque sabían que Dios les había mandado que se esparcieran por toda la tierra. Es decir, era una rebelión abierta contra Dios y ellos estaban diciendo, nosotros no vamos a obedecer. Y es exactamente lo mismo que pasa en el día de hoy. Nosotros no vamos a obedecer a ese Dios. De hecho, no queremos que Dios esté presente, ni siquiera pensamos que existe. Pues habiendo conocido a Dios, no lo reconocieron como tal. No le dieron la gloria que correspondía a su carácter. No tuvieron reverencia delante del Dios que se revela en la creación. No expresaron su gratitud a Él. De hecho, los hombres piensan que todo lo que tienen es producto de sus propios esfuerzos. La rebeldía de su corazón les hace ignorar la realidad que tienen frente a sus ojos. Los hombres creen que prosperan gracias a sus fuerzas, a su sabiduría, a su inteligencia. Los hombres no se dan cuenta que Dios es el que primero les dio vida, segundo les da la fuerza, les da la inteligencia y les da la capacidad para hacer eso y tener lo que necesitan. Pero ellos no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Ese es el origen de toda la maldad humana. El origen es dejar a Dios de lado. El origen es ignorar a Dios. El origen es decir, no queremos ningún Dios en nuestra vida. Como veíamos en la mañana, como profesa el humanismo como la gran religión contraria al cristianismo, el hombre tiene la capacidad de salvarse por sí mismo y de salir adelante por sus propios esfuerzos. No requerimos de nadie que venga de afuera a salvarnos. Hermanos, ese es el gran problema en el día de hoy. Lo que está ocurriendo y el caos que se está produciendo en nuestro país no es otra cosa que la rebelión contra Dios. El Salmo 2, aunque apunta a un suceso específico que tiene que ver con la muerte del Señor Jesucristo, es un salmo que nos ayuda a entender de qué se trata. Y esto siempre ha sido el problema del corazón humano. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos a Dios. No queremos a su Cristo ungido. Ese es el sentido ahí de la palabra. No queremos a ese Mesías. Nosotros consultamos, hacemos un consejo, elaboramos planes para poder desechar a ese Dios definitivamente. Yo he dicho muchas veces y lo vengo diciendo hace años aquí, desde este púlpito, lo que está ocurriendo en Chile es un fenómeno terriblemente preocupante. ¿Por qué?
porque cada vez el ateísmo iba creciendo más en Chile. Y hoy día se asentó ya el ateísmo en nuestro país. La mayoría de la gente hoy está buscando su propio beneficio personal y no puede ver más allá de lo que pueden ver sus ojos y no se dan cuenta que tienen un alma trascendente. Y esta gente se rebela también contra Dios. Seguramente habrá muchos que le echarán la culpa a Dios por causa de no tener buenas pensiones. Le echarán la culpa a Dios por las injusticias sociales que nosotros podemos apreciar. Pero el problema no es Dios, es el hombre. Mientras el hombre no tenga un concepto correcto de Dios como el que se revela a través de las Escrituras, entonces seguirá haciendo su voluntad y seguirá pensando que siendo libre de Dios va a ser una mejor persona. El gran problema del hombre es teológico. Ese es el origen, es la causa del resto de los males del ser humano. César Vidal Manzanares, que es un periodista y creo que abogado también, tiene otros títulos, que es un hombre muy bueno desde el punto de vista de la filosofía, del pensamiento, de la manera en que analiza las cosas. Él dice que lo más probable es que Sodoma y Gomorra hayan sido sociedades seculares, es decir, ateas. Porque en todas las veces que aparece Sodoma y Gomorra nunca se habla de ningún Dios. Y eso era extraño, porque los pueblos antiguos no solo tenían un Dios, sino tenían muchos dioses, eran politeístas. Pero Sodoma y Gomorra no tenían Dios. Es decir, fueron las personas que dijeron no queremos ningún Dios, queremos borrar de nuestro pensamiento la existencia siquiera de un Dios. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? No solo la consecuencia que todos sabemos, ¿cierto?, que es los pecados contra naturaleza entre hombres con hombres y mujeres con mujeres, que más adelante Pablo lo va a mencionar aquí, sino que ese es el quinto pecado. El primero es el orgullo. Y el orgullo es el que nos hace pensar que no necesitamos a este Dios de las Escrituras, al Dios del cristianismo. Nosotros mismos vamos a constituirnos en nuestros propios dioses. Ese es el problema del orgullo. Hay otros pecados que menciona más adelante, como el pecado de la falta de amor fraternal, de la falta de solidaridad. Esas son todas cosas que nosotros vemos en el día de hoy y la gente piensa que eso va a cambiar porque se cambie un gobierno. No entienden que el gran problema es que ellos están en rebelión contra Dios. Han apretado su mano y la han empuñado contra el cielo. Desafían a Dios todos los días. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. Sino que sus pensamientos, y esta es el campo de batalla principal, sus pensamientos fueron distorsionados completamente, fíjense. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en sus logismos, es la palabra de la cual viene nuestra palabra lógica. En argumentos de una y otra naturaleza, pero eran argumentos vanos porque ya sus mentes estaban lejos de Dios. No querían ni siquiera pensar en la realidad de ese Dios. Querían ignorarlo. Y por eso es que Dios, y es interesante, Dios quiso transmitir su palabra, que es la revelación de su carácter, a través de palabras, a través de mensajes codificados en letras, ¿cierto? Que son las palabras que tienen sentido, que tratan de exponer una realidad, una verdad. Pero el hombre dijo en su entendimiento, en su mente, no queremos. No consideramos a Dios en nuestros pensamientos. Efesios capítulo 4, versículo 17, me parece que es la explicación más amplia de esto nada más. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Fíjense, compárenlo con se envanecieron en sus razonamientos.
En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido u oscurecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Fíjense cuántas palabras que tienen que ver con lo mismo, con la mente. La vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido por la ignorancia que hay en ellos. Es decir, estas personas lo primero que hacen es decir, no queremos a Dios, nosotros no lo vamos a glorificar, ni le vamos a dar gracia, no lo vamos a tratar como tal. Es más, nosotros tenemos la respuesta a todas las inquietudes y los problemas del hombre. Nosotros vamos a resolver esto. En la Revolución Francesa, hicieron una estatua que le colocaron como nombre razón y la elevaron a la categoría de diosa, la diosa de la razón. Porque la razón va a dar explicaciones a todas las cosas que nosotros nos hemos preguntado durante toda la vida y va a resolver todos los problemas habidos y por haber. Sabemos cuál fue el resultado de la Revolución Francesa. En el siglo XIX el hombre dijo, ya hemos descubierto una serie de cosas, hemos avanzado en términos científicos, vamos a solucionar el problema de enfermedad del hombre y todas las otras situaciones al crear todos los mecanismos necesarios para poder resolver los problemas del ser humano. ¿Pero qué pasó en 1917? En adelante, después de la Revolución Bolchevique, vino la Primera Guerra Mundial. Después de eso, ¿qué vino? La Segunda Guerra Mundial. Y después, entonces el hombre entró en una especie de depresión. La sociedad dijeron, no podemos, no hay nada más que hacer. Hay que evadirse entonces la realidad del mundo y se crearon los movimientos estos naturalistas o naturistas que en el día de hoy otra vez vuelven a resurgir con fuerza, pensando que así podían tener una explicación mejor y dar solución a los problemas del hombre, pero se equivocaron porque su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. Profesando ser sabios se hicieron necios. Sí, los mismos que se burlan de los creyentes porque dicen que solo los ignorantes creen en el cristianismo. Los mismos que se burlan de los chicos, de nuestros propios hijos en los colegios, los mismos profesores ateos que ridiculizan el cristianismo. Estos, la Biblia le dice que ellos profesando ser sabios se hicieron necios. La rebelión del hombre contra Dios es algo que vemos todos los días a través de las noticias. Todos los días. Es algo que vemos todo el tiempo en las personas, en su conducta, en su manera de pensar. Mucha gente piensa que no necesita a Dios. Cada vez más gente. Y eso es lo que hace más evidente todavía su necesidad. ¿Cómo termina esta rebelión? Entre comillas termina, ¿cierto? Porque es progresiva y constantemente se está dando y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la gloria de Dios. No pudiendo eliminar completamente la realidad de Dios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Es decir, comenzaron a hacerse sus propios ídolos. Como el hombre es un ser religioso por excelencia, necesita adorar a algo. Y entonces, ¿qué hicieron? Se adoraron a sí mismos. Las otras formas de adoración a los dioses paganos las tenemos también en la historia de la humanidad. Aves, cuadrúpedos, reptiles, todo esto era algo normal en esos tiempos, cuando Pablo escribe. Eso es lo primero que menciona Pablo. El problema del hombre es teológico en su corazón, en su esencia. No hablamos de buscar a Dios o adorar a dioses, sino hablamos de la adoración, la reverencia, la gloria y la honra que merece el único Dios verdadero, el que se revela en las Escrituras. Ellos se rebelaron contra Él. Y entonces la ira de Dios se revela. ¿Cómo? Aquí está la primera forma en que se revela la ira de Dios. Primero la razón y aquí está la forma. Por lo cual también,
Dios los entregó a la inmundicia y las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Eso es lo primero. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos, pero fíjense que simplemente lo que hizo Dios es retirar un poco su gracia. ¿Lo notan? Por lo cual Dios los entregó. Dios los entregó. Ese es el camino que quieren seguir. Síganlo y acepten las consecuencias derivadas de esa conducta. Y entonces los dejó. Alguien dijo en una ocasión, ¿por qué? Porque hay maldad en la tierra. Y la mejor respuesta para eso no es porque hay maldad, sino porque no hay tanta maldad como el corazón del hombre tiene. ¿Qué lo restringe? ¿Qué no permite que el hombre manifieste toda su maldad? La gracia de Dios, la gracia común de Dios, como dicen los teólogos. Es decir, quiere decir que Dios mantiene todavía sus manos sobre este mundo para que no se destruya a sí mismo. Si el Señor nos hubiésemos dejado, ya nos hubiésemos destruido a nosotros mismos. Por eso estableció el gobierno humano, para castigar al malo y para cuidar y proteger al bueno, ¿recuerdan? Es decir, Dios todavía no nos entrega completamente, pero aquí lo está entregando paulatinamente bajo su ira por causa de la propia dureza de sus corazones, por la rebelión contra Dios. Entonces Dios los entregó a una vida de inmoralidad. Y entonces la segunda rebelión, versículo 25. En la rebelión del hombre contra la verdad de Dios. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Era tanto lo que el apóstol Pablo estaba viendo, guiado por el Espíritu Santo, y estaba escribiendo a través de un amanuense, como hacía sus cartas normalmente, que el apóstol llega a exclamar al final del versículo 25, el cual es bendito por los siglos, amén. En una forma de decir, aunque lo opaquen, aunque quieran destruir su verdad, Él es bendito por los siglos, amén. Pero ¿qué es lo primero que aparece en la frase? ¿Cuál es la consecuencia de una mala teología o de una teología equivocada? De dejar a Dios de lado, ¿cuál es la consecuencia? Cambiar la verdad de Dios por la mentira. Fíjense lo primero que hicieron, cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza e imagen de hombre corruptible. Lo segundo que hacen es cambiar la verdad de Dios. ¿Por qué le molesta tanto a las personas la palabra de Dios? ¿Por qué cuando uno abre la Biblia y le dice, mira, la Biblia dice esto, ¿y qué me importa ese libro viejo, anticuado, pasado de moda, escrito por hombres, dicen? Pero ellos leen un montón de libros escritos por hombres. Y esos libros lo creen. La verdad de Dios siempre ha estado bajo ataque desde de los primeros capítulos de Génesis. Desde el capítulo 3, del versículo 1 en adelante, la verdad de Dios ha sido atacada constantemente. ¿Con que Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Pero Dios le había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer, pero aquí la serpiente dice, con que Dios os ha dicho, esta es la verdad, dice, que Dios transmitió, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense cómo cambiaron la verdad por la mentira. El primero que hizo eso fue Satanás en el huerto de Edén. Y desde allí en adelante todo ha sido contra la verdad. Creo que John MacArthur tiene un libro que se llama Guerra contra la verdad. Porque es precisamente lo que están haciendo los hombres desde el principio hasta el día de hoy. No queremos la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad los confronta. Por eso es que la gente busca iglesias donde no se le predique la verdad. La gente busca iglesias donde no se le diga que la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La gente quiere un mensaje suave,
Que le golpee la espalda y le diga, no hay problema, no te preocupes, vive como quieras, no hay problema. Pero la verdad de Dios molesta. Y por eso el ser humano quiere cambiar la verdad, constantemente está luchando contra eso. Además de rebelarse contra Dios, se rebelan contra la verdad de Dios. Y miren cómo al rebelarse contra la verdad de Dios, se hacen más esclavos todavía, porque la verdad hace libre. Y por eso en el día de hoy han salido una serie de explicaciones, supuestamente una nueva teología de cosas aberrantes respecto a la Biblia, reinterpretando la Escritura para que calce precisamente con las cosas que ellos están haciendo y que creen que son buenas. Por eso hoy día hay una versión de la Biblia para los homosexuales. Por eso hoy día hay libros que se escriben realizando una teología, sacando de contexto los versículos, reinterpretando en forma totalmente distinta las Escrituras para que se puedan sentir bien con estas Biblias nuevas o estas explicaciones nuevas de la Biblia, porque la Biblia no ha cambiado. Cambiar la verdad de Dios es una estrategia diabólica. Y tenemos que decirlo de esa manera, es una estrategia diabólica, no es algo que alguien se equivocó simplemente. No, hay una intencionalidad detrás de aquello, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Siempre cuando alguien está contra las Escrituras es porque está en contra del Dios de las Escrituras. Y cuando está en contra del Dios de las Escrituras, entonces nosotros debemos levantar la voz y decir, eso no está bien. Porque se está tergiversando, se está cambiando la verdad de Dios. Y qué triste es el hecho de que el hombre esté constantemente buscando cambiar la verdad de Dios. Los religiosos judíos del primer siglo hacían exactamente lo mismo. Cambiaban la verdad de Dios. Y cuando se está en contra de la verdad de Dios, se está en contra de la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. En consecuencia, hermanos, esta rebelión iniciada por Lucifer antes de que el hombre fuese creado, que vino también al corazón de la primera criatura, el hombre y la mujer ahí en el huerto del Edén, y que a través de ellos se transmitió a todas las generaciones, sigue siendo el gran problema del hombre. El problema nace por un problema teológico, el origen, la causa es esa, pero también por un problema filosófico, la búsqueda de la verdad. Pero aquí en este caso no es la búsqueda de la verdad, sino que es el cambio de la verdad por la mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? ¿Ven que la Biblia se explica sola? Ahora uno dice, bueno, entonces ¿cómo responde Dios? ¿O cómo se revela la ira de Dios en medio de esas circunstancias? Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Notan el cambio de la verdad? El cambio de la verdad es que Dios hizo un hombre y una mujer, y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál? En que un hombre con un hombre podían relacionarse y una mujer con una mujer se podían relacionar sexualmente. Cambiaron la verdad de Dios. Trastocaron las cosas, el orden natural que Dios había establecido. Y hermanos, ¿no encuentran raro que estas mismas personas que hoy día dicen que tienen la solución en sus manos a través del poder popular, estas mismas personas que dicen que hay que cambiar la Constitución, estas mismas personas que llaman a una asamblea constituyente precisamente para cambiar la Constitución, son los que legislan según lo que está escrito aquí? ¿No les parece raro? ¿No parece
totalmente fuera de lugar que un creyente ande en esas marchas donde se enarbola una bandera que precisamente hace lo que dice aquí la Biblia. Es un solo pensamiento, es una sola rebelión contra Dios. Se rebelaron contra Dios y entonces Dios le dijo, ok, hagan lo que ustedes tienen en sus corazones. Y esto fue lo que hicieron. Cambiar la verdad de Dios es peligroso. Porque ¿de qué vamos a depender entonces? ¿Cómo vamos a evaluar si algo es correcto o es incorrecto? Si no hay una verdad absoluta, porque el hombre es cambiante y entonces su verdad va a cambiar constantemente. Y entonces la ira de Dios se sigue revelando y en el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, fíjense, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y esto es como el clímax de todo, de toda la rebelión. Ellos se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra la verdad de Dios y se rebelaron también contra la justicia de Dios. Dios dice esto es justo, esto es correcto. Y ellos dijeron, nosotros vamos a hacer otra cosa. No te tenemos en cuenta a ti. No nos interesa lo que tú digas. Vamos a vivir conforme a nuestros propios deseos. Y eso es lo que ocurre en el versículo 29 al 32. Y noten como al final, casi en el versículo 32, dice, quienes habiendo entendido, fíjense que no eran ignorantes, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Habiendo entendido el juicio de Dios, habiendo conocido a Dios, ¿se dan cuenta que no es por ignorancia? Y este es el problema, para usar una palabra que el griego usa. Ese es un problema axiológico. El primero era teológico, el segundo filosófico, el tercero es axiológico. Esa palabra significa moral o juicio. Y lo que está diciendo aquí es que Dios tiene un juicio para esas cosas, para ese comportamiento, para esa condición de ese hombre que actúa de esa manera, de ese ser humano que actúa de esa manera, y dice ellos no le importa, porque habiendo entendido el juicio de Dios, no solo practican eso, sino se complacen con aquellos que le siguen, que la practican de igual manera. Este es el problema del corazón humano. ¿Con qué vamos a cambiar eso? ¿Cómo puede ser transformada una persona de esa manera? Y esa es la razón del Evangelio. Esa es la razón del Evangelio. Y el apóstol Pablo, en los versículos 16 y 17, y esta es la parte culminante de esta exposición, versículos 16 y 17, Pablo dice, ¿qué es el Evangelio? Y entonces, ¿por qué el Evangelio puede romper todas estas rebeliones que se dan contra Dios, contra la verdad de Dios y contra el orden natural de Dios o la moral que Dios ha establecido? Lo primero que dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, y esta es la razón, porque es poder de Dios. Esa es la primera descripción del Evangelio. Es poder de Dios. Y de igual modo que cuando los discípulos, después de que el Señor le dijo al hombre rico, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme, y el hombre rico se fue triste, dice, y los discípulos le dijeron, entonces, ¿quién podrá entrar al reino de los cielos? Eso es imposible. Y Jesús le dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios es posible. Y esto es el mensaje distintivo de la iglesia. El mensaje de la iglesia dice esto. Nosotros conocemos a un Señor que vino, se humilló a sí mismo, vino a la cruz, murió en nuestro lugar, se levantó poderosamente entre los muertos y eso mostró a través de ello que venció la muerte, el problema que era la consecuencia directa del pecado. El pecado ya no tiene aguijón contra aquellos que se rinden y se humillan ante la presencia del Señor.
Este es el poder de Dios, literalmente es la dinamita de Dios que destruye toda soberbia, toda rebelión, que destruye todo corazón de piedra. El poder de Dios que es imposible que alguien lo detenga. Donde Dios quiere obrar, Dios va a obrar y va a transformar una vida cuando Él así lo quiera. Este es el Evangelio. No tenemos que tener temor ni vergüenza, como dice Pablo allí, no me avergüenzo del Evangelio, de decir el problema y el caos social que se produce es producto de la rebelión del hombre contra Dios, y mientras ese hombre no se humille delante de Dios por la gracia de Dios derramada en su corazón, no hay caso, va a seguir rebelándose contra Dios. Pero hay una esperanza, y la esperanza es el Evangelio de Jesucristo. A algunos les parece, pero qué raro, eso tiene que ver con la religión. Alguien por ahí dijo una cosa así, pero es que los religiosos no pueden pretender que la sociedad se organice de esa manera. No, nunca se ha pretendido eso. De hecho, el Evangelio no se impone a nadie, ¿o sí? ¿Hay una ley que diga que todos deben recibir el Evangelio? No, y nunca la habrá. No, se predica a todos, eso es otra cosa. Pero Dios en su gracia, donde Él quiere por su soberana voluntad, derrama esa gracia y quebranta al hombre y lo hace entender su verdadera condición, que el problema es su rebelión contra Él, contra su verdad y contra la moral que Él ha establecido. La segunda característica que menciona el versículo 16, que este poder de Dios es para salvación. Y eso implica la antítesis, la antítesis que vendría siendo perdición. Eso es lo que acabamos de relatar. La ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esa condición del hombre le lleva a perdición, pero el Evangelio tiene la respuesta, porque el Evangelio es para salvación. El Evangelio no es para darle un mejor pasar al hombre en esta tierra, sino para llevarlo un día a la eternidad, para tener una vida de satisfacción absoluta en la presencia de Dios. El problema del hombre es que está perdido. Y entonces la respuesta de Dios es que el Evangelio que Él estableció en su plan perfecto es un Evangelio para salvación, para sacarlo de esa condición, para usar un término que utiliza Pablo en Colosenses, nos sacó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hermanos, esto es maravilloso. Esto es lo más grande, lo más precioso que nosotros podemos disfrutar. No hay nada más importante que eso. Todos los logros humanos se desvanecen y mueren y se pudren junto con el hombre. Pero la salvación del alma, eso es incalculable. Podemos tener mucho en esta tierra, podemos tener poco, no podemos tener nada, pero si tenemos a Cristo, tenemos la salvación. Esta es la respuesta al hombre perdido. En tercer lugar, el Evangelio es por fe a todo aquel que cree. Por eso decíamos, no se impone a nadie. Es por fe. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y aquí podríamos decir con toda autoridad bíblica, al rico y al pobre. Para Dios no hay lucha de clase. Al hombre que es del 1% más rico de Chile y al hombre que pertenece al 90% más pobre. Estoy exagerando con lo segundo. Pero quiere decir que no hay diferencia. Todo aquel que cree, no importando su condición, va a obtener la salvación que requiere, porque el Evangelio es para eso. Miren, solo para mostrarles lo que pasó el último tiempo del Señor Jesucristo aquí en esta tierra. Hubo un hombre que era un criminal, porque la Biblia lo traduce ladrón, pero en realidad era un criminal. Eran de esas personas que salían a asaltar a la gente y no solo le quitaban sus bienes, sino los mataban muchas veces.
uno de los que estuvo colgado al lado de Jesús, ¿recuerdan? Miren, el Señor nos dijo, tú eres un criminal y tú tienes que pagar por tu deuda y está bien que estés allí colgado en la cruz. No dijo eso, ¿verdad? Cuando el hombre le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Simplemente el Señor Jesucristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, no hay acepción de personas. Luego, bajo la cruz había un hombre que dirigió toda la ejecución, que era el centurión romano, que estaba a cargo del resto de los soldados que ejecutaron a Jesús y a los demás hombres que murieron al lado de él. Y una vez que él murió y que él vio lo que pasó, la oscuridad, el terremoto, que las rocas se rompían, ¿cierto? Y que se abrían las tumbas, después de que vio eso, el hombre dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ahí tenemos a un hombre, vamos a decir, que era uno de los garantes de la seguridad, un militar. Y estas dos personas, ¿qué tienen que ver el uno con el otro? Nada. Pero el Señor Jesucristo salvó a ambos. Luego, cuando el Señor Jesucristo muere, viene un hombre a buscar su cuerpo. Y ahí descubrimos que ese era un hombre, era un discípulo del Señor Jesucristo, pero en secreto. Pero ahora se da a conocer, no tiene problema. Aún sabiendo que puede correr la misma suerte que corrió el Señor Jesucristo. Pero este hombre va y descarga, baja de la cruz su cuerpo, lo toma, lo envuelve en especie aromática y lo sepulta en su propio jardín, donde había cavado una tumba. ¿Y quién era ese hombre? Un hombre rico. Un hombre muy rico, porque eran muy pocos los que tenían un jardín y una tumba en su jardín. ¿Ven que no hay problema? Si alguien es rico, o alguien es pobre, o alguien fue un asesino, Él es suficiente. Él es suficiente a todo aquel que cree. Entonces lo único que se nos llama a hacer es a creer, porque en la medida en que, en el mismo momento en que creemos, entonces el poder de Dios es una evidencia en nuestro corazón y la salvación es una realidad. Y el cuarto elemento del Evangelio está en el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y el gran problema por el cual la ira de Dios se revela es la injusticia y la impiedad de los hombres. ¿Se fijan? Entonces aquí está la respuesta. La única respuesta, la única justicia que nosotros necesitamos es la justicia de Dios que se revela en el Evangelio. Y no es otra cosa que la justicia del Señor Jesucristo, versículo 21 del capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, por todo el Antiguo Testamento. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es la justicia de Dios en la persona del Señor Jesucristo, porque es su justicia la que nosotros necesitamos. Ninguna persona va a entrar al cielo con su propia justicia, porque su propia justicia es injusticia delante de Dios. Es trapo de inmundicia delante de Dios. Necesita la justicia de Jesucristo. Y eso es lo que se revela en el Evangelio. Por eso es que el mensaje del Evangelio no pasa de moda. Era pertinente hace 1000 años, hace 2000 años y sigue siendo pertinente hoy. Lo que hacen las circunstancias es revelar precisamente la importancia y la necesidad del Evangelio. Este es el versículo que transformó al reformador Martín Lutero. Él la había leído siempre de la perspectiva de que la justicia de Dios se revelaba en sentido de juicio contra todo hombre que fuera pecador. Y él sabía su condición de pecaminosa
al punto que hacía una serie de cosas para librarse de ese pecado, creyendo que haciendo algo él, con sus propios esfuerzos y sacrificios, iba a lograr la purificación total. Y por eso iba una y otra vez a este versículo y decía, no puede ser que la justicia de Dios se revele contra mí. Pero él no entendía esto, hasta que el Señor abrió sus ojos. Y en esa noche, en la experiencia de la torre que se le llama históricamente, él entendió que cuando dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se refería a otra justicia, la justicia de Jesucristo, que murió en su lugar y pagó en consecuencia por él. Y ahora esa justicia le era cargada a su cuenta. Y allí cambió todo. Y él dice literalmente, era como si las puertas del cielo se me abrieran y entonces fue todo diferente, como si estuviese entrando al mismo paraíso. Hermanos, eso es lo que necesita no solo nuestro país, sino el mundo entero. Todas las personas requieren urgentemente el Evangelio porque su condición es de rebelión en contra de Dios, es rebelión en contra de la verdad de Dios y en rebelión en contra de la moral que Dios ha establecido. ¿Y qué necesita? El poder de Dios, que necesita salvación, que necesita que por fe pueda ser alcanzado aquello y necesita de la justicia de Dios. El Evangelio da respuesta a todas las interrogantes del ser humano. No hay nada más fuera del Evangelio que haga esto. Entonces, cuando converse con su vecina, no se preocupe. Dígale la verdad. No esté pensando si se ofende o no se ofende. Ella ha ofendido a Dios toda su vida si no es creyente. Dígale la verdad. Si conversa con su compañero de universidad o compañera de universidad, dígale lo mismo. El problema no se soluciona con una asamblea constituyente. El problema no se soluciona con una nueva constitución. El problema no se soluciona con el poder del pueblo. El problema se soluciona con el poder del Evangelio. Independiente del lugar donde esté, cuando esté con su compañero de trabajo, dígale esto. Dígaselo directamente, hermano, no tenga vergüenza de hacerlo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo. Porque no hay ningún otro mensaje que pueda hacer lo que solo el Evangelio puede hacer. El Señor nos guíe para mantener este mensaje en alto en nuestra boca y también en nuestra vida. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el glorioso Evangelio de Jesucristo. Qué maravilloso es, Señor. Nosotros también un tiempo éramos rebeldes. Vivíamos a espaldas de ti, buscando nuestra propia satisfacción, ignorando a propósito tu verdad, cambiándola por la mentira porque nos convenía. Y Señor, teniendo nuestra propia moral pervertida por nuestros deseos pecaminosos. Pero el Evangelio llegó a nuestra vida por pura gracia. Y ahora vemos, Señor, los efectos que tiene aquello. No solo en nosotros como familia, como personas, sino también en nuestra familia. Padre, oramos que tú nos ayudes a entender que el problema del hombre no se soluciona con cambios sociales. Solo el Evangelio puede transformar un corazón y llevarlo, Señor, a un cambio radical. Ayúdanos como iglesia a poder levantar en alto esta verdad gloriosa. Jesucristo es suficiente. Su obra es suficiente. Y no necesitamos nada más. Bendice a mis hermanos. Obra en aquellos, Señor, que aún no te han conocido, especialmente para que este Evangelio glorioso pueda obrar en sus corazones y llevarles a los pies de Jesucristo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.